Bueno, estupendo. ¿Vieron ustedes que cuántas páginas tiene el libro de Pablo Hoff para Deuteronomio? ¿Cuántas páginas? ¿Se dieron cuenta ustedes cuántas? 20 páginas. No, es el más corto de todos, del comentario es el más corto de todos, pero no por eso el menos importante. De hecho, es el más importante porque es el cierre del Pentateuco. El libro de Pentateuco es un libro de despedida, es muy emotivo. Siempre las palabras que dirige una persona antes de morir están cargadas de emociones. ¿Vieron Jacob cuando antes de morir bendice a las 12 tribus? Sus palabras están llenas de emotividad. Las palabras de David antes de morir reúne a su familia, está cargada de emociones. Y Jesús, después de la cena de recordación, en el Evangelio de Juan, es una de las escenas y de una de las partes más dramáticas del Evangelio. Y 4 capítulos entiende el Evangelio de Juan para la despedida de Jesús, de sus discípulos. Se nos dice que Moisés, a pesar de la edad, 120 años, nos dice la Escritura que tenía 120 años y no había perdido ni siquiera la vista y conservaba muchísimo vigor. Es que hace entonces este libro de despedida y de repetición de la ley. Lo que va a hacer Moisés en Deuteronomio, quiero decir, básicamente es repetir la ley, es reformular algunos artículos de la ley, va a agregar algunas leyes más, pero además va a hacer una alianza con el pueblo, va a establecer un pacto con el pueblo, aunque algunos no lo vean así. Yo se los voy a decir porque no lo dice el libro de Pablo Hoff. Entonces, para el Pentateuco en general tenemos que dividirlo en 3 partes. Una que es el Éxodo, que es el código de la alianza, donde Dios hace pacto con el pueblo en Sinaí, ¿no? El código sinaítico. El segundo es el Levítico, donde el código es un código de santidad. Y el tercero es el código deuteronomio. Vamos de nuevo, deuteronómico. El código deuteronómico, que es el por el cual los reyes de Israel se iban a regir. Es el núcleo legislativo que tiene el libro, es el código deuteronómico. Va del 5 al 26, algunos dicen va del 12 al 26, pero a mí me gusta decir que en realidad es del capítulo 5 al 26, porque comienza con el capítulo 6 con la Yemá, con la declaración de fe. Ahora la vamos a ver, la Yemá, como el artículo de fe del judío. Bueno, el capítulo 29 entonces habla acerca de una alianza, de un pacto. Dice el capítulo 29, estas son las palabras del pacto. Pacto y alianza es lo mismo, ¿no es cierto? Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en tierra de Moab. Es decir, ahora, recuerden, este es el último año que están, ya números lo terminamos, llegando al límite de la tierra prometida. Están en la llanura de Moab. Este discurso ocurre acá, en la llanura de Moab. Y dice, además, del pacto que concretó con ellos en Horeb. Es decir, que se establece una nueva alianza ahora con el pueblo, pero en una llanura. Y es interesante esto, y me gustaría que presten atención acá, porque generalmente los pactos tienen 3 o 4 ejes que se conectan. Siempre hay un monte, siempre hay sacrificio y siempre hay sangre. Por lo general, monte, sacrificio y sangre. Cuando descendió Noé del arca, descendió en el monte Ararat, ¿no es cierto? Dice que cayó el arca en el monte Ararat. ¿Qué hizo Noé? Ofreció sacrificio y Dios estableció un pacto con él. ¿Se acuerdan cuál era el pacto de Noé con Dios? De Dios con Noé, quiero decir. ¿Cuál fue el pacto?
¿Cuál fue la señal del pacto? Ya, El arco iris. La señal del pacto fue... ¿Y el pacto cuál fue? que ya no iba a No destruir iba a más humanos. destruir más la tierra con agua. Exactamente, nunca más voy a destruir la tierra con diluvio, sino que mientras el hombre viva, no cesarán la siembra, la cosecha, el invierno, el verano, el frío, ¿sí? ¿Sí? Ese es el pacto. Después, con Abraham, recuerden, el capítulo 22 de Génesis, va Abraham a sacrificar a su hijo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Dios le dice, no, de ninguna manera, no lo hagas porque has sido obediente a mi voz, y detrás de Abraham estaba el cordero, la provisión, ¿no? Bueno, monte otra vez, altar, sacrificio, sangre, y el pacto en Sinaí. Esto ocurrió hace poco, ¿no? En realidad hace 38, 39 años atrás, ¿no? En el Éxodo. También sacrificio, Dios hablando, pronunciando el decálogo, la manifestación de Dios. Israel está sobre la sangre, habían hecho el sacrificio para que se entendía que era la manera de acercarse a Dios. Y después, y por último, ¿cuál sería el último o la última alianza? O el último pacto hecho Dios con el, de hecho de Dios con el hombre. ¿Cuándo? Recuerden, monte, sacrificio, sangre, ese patrón. Y con Jesús. Claro, ¿qué dijo Jesús en la cena de recordación? Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, ¿no? Vieron que está ese patrón, ¿no? Entonces, no es solamente el libro de Levítico una recordación de las leyes, sino que además se establece una alianza con Dios y el pueblo. Pero ¿cuándo se establece esa alianza? No se establece en la llanura de Moab, porque hace falta que dijimos un elemento, el monte y el sacrificio. Lo va a hacer Josué cuando entre a la tierra prometida en los montes Ebal y Gerizim, porque este es el mandato que Moisés va a dar al pueblo cuando entren a la tierra prometida, cuando tengan que pronunciar las maldiciones y las bendiciones. ¿Sí? Ahora vamos a ir a eso, no se apure, ya vamos a ir a eso, ahí, ¿sí? Ahora, este libro Deuteronomio, junto con Isaías y los Salmos, son los más citados en el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento cita por lo menos 80 veces Isaías, los Salmos y Deuteronomio. La sorpresa es que en las cuevas de Qumran, donde se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto, ¿se acuerdan? Se descubrió que después de Isaías y de los Salmos, este fue el libro más copiado, que más copia había. ¿Y qué significa esto? Significa que era un libro extremadamente popular para el judaísmo en la época de Jesús. ¿Vieron? Los datos arqueológicos arrojan datos que son impresionantes. Y recuerden que Jesús también, al Deuteronomio, lo citó en reiteradas veces. Por ejemplo, en la tentación en el desierto, lo que recita Jesús son párrafos, versículos del Deuteronomio. Entonces, en el Nuevo Testamento se cita más de 80 veces. Y es una introducción, de alguna manera, a los libros históricos, porque los libros históricos manejan el mismo lenguaje y las mismas claves teológicas que Deuteronomio. Ahora, los discursos de Moisés se pueden dividir en tres partes, en tres secciones. La tienen en el libro de Pablo Hoff. Recuerden, número 1, obedezcan y presten atención. Recuerden, obedezcan y presten atención. Es una reiteración. Esa palabra, recuerden,
aparece muchas veces, muchas veces. ¿Por qué? Porque Moisés tiene que... Esta es una nueva generación. Contextualicemos el momento, el lugar y las personas. ¿A quién se dirige Moisés? Es una generación que no vio lo que ocurrió en Egipto, sino que vio lo que ocurrió en el desierto. Son hijos del desierto. Entonces, Moisés hace un recordatorio permanente de todas las hazañas. ¿Vieron? Las religiones tienen credos, ¿no? Tienen credos como oraciones. Israel tiene historia. Digamos que su artículo de fe tiene que ver con recordatorio, con historia, lo que ocurrió, lo que Dios hizo con nosotros en el pueblo, en el desierto, en Egipto, cómo nos sustentó, cómo seguimos la nube, cómo la columna de fuego iba también con nosotros, cómo sustentó con maná durante 40 años. Esa es la declaración de fe del pueblo de Dios en Israel, el Israel, y después para el pueblo judío. Por favor, les pido a todos los que están con la camarita apagada, si pueden prenderla, así nos vemos todos, ¿sí? Así nos vemos, ¿sí? Bueno, recuerden, aparece, como dije, repetidas veces, y hace hincapié en la historia de las peregrinaciones del 1 al 4, en la revisión también de los fracasos de Israel, y una exhortación a la obediencia. Obedezcan, cuando dice obedezcan, ¿a qué se refiere? A la exposición de la ley y su aplicación, leyes tocantes al culto y la vida santa, leyes de justicia y humanidad. A diferencia de las demás leyes dadas en Éxodo y en Levítico, ¿saben lo que tiene Deuteronomio? Deuteronomio tiene la aplicación y la explicación. Es decir, es como si Moisés estuviera tratando con niños adolescentes. ¿Vieron a los hijos como uno los tiene que instruir? ¿Cómo les enseña a los hijos uno? ¿Cómo les enseña? Bueno, es bueno que comas toda la comida, porque si vos comes toda la comida vas a tener salud, no te vas a enfermar, ¿sí? El celular por la mañana no se usa porque tenés que estudiar, ¿no? Es decir, la ley y la explicación. Es bueno que no juegues cerca de los enchufes porque es peligroso y podés quedar electrocutado, y si cometés ese error, está en riesgo tu vida, y nosotros vamos a sufrir mucho si tenés un accidente. Es decir, la ley y la explicación. Eso es lo que no tienen los demás libros. Acá Moisés es sumamente pedagógico. Explica por qué está la ley y por qué tienen que obedecerla. Y presten atención, es otro de la parte de su discurso. Acá hay profecías sobre el futuro, del 27 al 34, bendiciones y maldiciones, y después, por último, los días finales de Moisés, y por supuesto su canto, su cántico, que es de suma relevancia para todo Israel. Entonces el libro constituye una obra muy importante en la historia posterior también de Israel. Es decir, este libro es el formato para que se rijan después lo que viene después para el pueblo, ya la vida en comunidad en la nueva tierra, en la tierra prometida. Cómo después van a tener un sistema no teocrático, sino monárquico. Ahora lo vamos a ver bien. Entonces, todo este paquete de leyes, todo este núcleo legislativo
tiene que ver con la nueva vida en la nueva tierra. Porque también va a ser el código deuteronómico la norma para juzgar a los reyes. Porque son reyes que Dios va a elegir, pero también van a tener que ser juzgados por la ley. ¿Sí? Cada rey que se levanta, cada monarca que se levanta en Israel, tiene que ser juzgado por la ley y el código deuteronómico, básicamente. Resulta que en Segunda de Reyes, capítulo 22, en el reinado de Josías, encuentran un rollo en el templo. Había que hacer una refacción en el templo, unos arreglos, y de casualidad, que no existe la casualidad, pero todo el mundo la menciona, de causalidad se van y se encuentran con el rollo del libro. Y, oh sorpresa, se dan cuenta que lo que dice ese libro tenía que ver con esto que estamos viendo nosotros, con el Pentateuco y con Deuteronomio. Entonces se dan cuenta, al leer el libro, que el pueblo no estaba haciendo absolutamente nada de lo que decía el libro. Entonces Josías comienza a leer las escrituras, se arrepienten y viene un gran avivamiento para la nación. En el 6, capítulo 6, encontramos lo que se conoce como la Yemá, como lo que dije bien recién, la declaración, el credo o la declaración de fe. Y también entonces, para unir las ideas, el libro de Deuteronomio fue la clave, fue la base en realidad de las exhortaciones de profetas como Jeremías, como Ezequiel. El tema del libro es la exhortación a la lealtad a Jehová y advertencia contra la apostasía. ¿Saben lo que es la apostasía? ¿Alguien sabe lo que es la apostasía? Es abandonar la fe, es renunciar a la fe, es la ruptura de la fe. Y también es interesante decir que este libro contiene repeticiones de libros anteriores, por eso es la repetición de la ley. El capítulo 1 cuenta los fracasos de Israel, repasa la historia desde la partida de Horeb, del Éxodo, cómo nombró jueces, les recuerda cómo la primera generación perdió la oportunidad de entrar a Canaán. Y también les recuerda que Jehová, el Señor, los había bendecido en todo. Les había dado victoria sobre los enemigos. Y también que no le había permitido el paso para atacar a Edom, por ser descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan? Los edomitas vienen de Edom. Ni a los moabitas, ni a los amonitas, que eran descendientes de Lot. La advertencia de Moisés es solemne y dice que el apartarse de Dios para adorar a ídolos iba a traer como consecuencia la dispersión de los hebreos, pero que si se arrepentían, Dios podía restaurarlos. En ocasiones se refiere al pueblo en términos de vosotros, y en otras ocasiones se lo refiere como a tú, en segunda persona, pero también en otras ocasiones se menciona a nosotros, se involucra a él. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, perfecto. Vamos con el decálogo. Ahora el decálogo tiene su aplicación. ¿Qué es el decálogo? ¿Qué vimos nosotros cuando vimos Éxodo en el Sinaí? ¿Qué era el decálogo? Los 10 mandamientos. Claro, pero ¿qué representaban?
era como la constitución nacional para una nación, ¿no? La constitución, como la constitución, como son los artículos por la cual los ciudadanos de ese reino o de este pueblo o de esta nación, a partir de estos artículos, tienen que vivir, convivir, y una regla de norma y de conducta. Los 4 primeros mandamientos tenían que ver con quién, directamente con Dios, y los otros 6 en la relación de los unos con otros. Bueno, era el fundamento del pacto que hizo Jehová entonces con Israel. Se llaman testimonios también. Entonces señalan de alguna manera el camino de cómo vivir el hombre en relación o en armonía con Dios y con el prójimo. ¿Cómo comienza el decálogo? ¿Se acuerdan? Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo soy tu Dios. Esta expresión, tu Dios, o su equivalente, aparece 300 veces en Deuteronomio. Tu Dios. Y a diferencia del decálogo, que está en Éxodo 20, la diferencia está en el 4.º mandamiento, que tiene que ver con la observancia del día del reposo. Deuteronomio añade una razón más. Debían dar a sus criados y animales de trabajo el día de descanso semanal. Y acá vamos a la corona de los mandamientos, es decir, el núcleo, el eje central de todos los mandamientos, porque de hecho Jesús habló de este primero y gran mandamiento, a lo que los judíos llamaron la Yemá. 6, 4 y 5, de Deuteronomio 6, 4 y 5, es lo que los judíos llaman la Yemá, y esta es la declaración de fe de la cual les hablaba, o su artículo de fe más importante, y se lo llama la Yemá por cómo empieza: oye Israel, tu Dios uno es. Así comienza diciendo, ¿no es cierto? Oye Israel, tu Dios o nuestro Dios uno es. Y se llama Yemá por la primera palabra, que es oye. Esto, el credo judío, sobre todo los judíos ortodoxos, lo repiten 2 veces al día. La Yemá, el judío lo repite 2 veces al día. El judío practicante, ¿no? Y es la afirmación contundente, más contundente, de la fe monoteísta. Por eso es: nuestro Dios uno solo es. ¿Por qué Dios tenía que plasmar como un credo la importancia de creer en un solo Dios? ¿Por qué creen ustedes? Por la idolatría. Exactamente, porque a la tierra donde van a entrar, la tierra donde van en Canaán, es politeísta. Ellos creen en Baal, en Astaret, en Astarot, creen en la naturaleza, en los dioses de la fertilidad. Ellos van a entrar a un sistema de mundo totalmente opuesto a los valores y principios religiosos que Dios les está inculcando, que Dios les está enseñando, que Moisés les está transmitiendo. Entonces pone énfasis en esta verdad por los riesgos de la influencia de las religiones paganas. Dice: nuestro Dios uno es, y no es un término indivisible, es decir, no está negando la Trinidad, ¿sí? Si Dios es uno solo, y la religión por definición es una religión monoteísta, no niega la Trinidad, no está en conflicto, habla más bien de ser único,
único Dios. Y acá está lo que mencionaba Jesús cuando vinieron a preguntarle cuál es el mayor de los mandamientos. Amar de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jesús entonces lo citó como el primer y gran mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. La síntesis perfecta de la verdadera religión, ¿no? Porque sentido común, uno no puede estar en paz con Dios, uno no puede estar en armonía con Dios y estar a las patadas o en conflicto permanente con el prójimo. ¿Sí o no? Uno no puede decir que ama a Dios y odia al prójimo. Es contradictorio. Bien, vamos con otro de los preceptos y de los requisitos que Dios le hace al pueblo. La religión en el hogar. Dice, es muy interesante, estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos la pregunta es, ¿dónde aprenden nuestros hijos acerca de Dios? En casa. Estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Dónde aprenden nuestros hijos acerca de Dios? Psicológicamente hablando, el infante, no el adolescente, el niño cuando ve al padre es como si viera a Dios. Por eso, cuando hay maltrato, claro, en nuestra casa, sí, María Eva, exactamente, cuando hay maltrato, cuando hay humillación, cuando hay vejación, cuando hay abuso, después de adulto, esos niños no quieren saber nada con Dios. ¿Por qué? Porque psicológicamente ellos dicen, Dios me hizo esto. Y la figura que tienen ellos de Dios son los padres. Ahora, la responsabilidad de los padres es justamente transmitir los valores cristianos a sus hijos. En realidad es un error, es un grueso error pensar que porque los chicos van a escuela dominical van a saber más del Señor. O porque nuestros hijos van a la iglesia van a saber más del Señor. Y quiero decirles algo que tal vez a ustedes les cause ruido, les haga ruido. No necesariamente la iglesia suscribe valores. No necesariamente el colegio, la escuela suscribe valores. No necesariamente las instituciones suscriben valores. La responsabilidad de educar a nuestros hijos en valores y principios y en enseñanza cristiana fundamentalmente es pura y responsabilidad de los padres. No podemos esperar que las instituciones, la iglesia, la escuela, la universidad, instruyan a nuestros hijos sobre valores y principios y sobre todo sobre cristianismo cuando nosotros no lo hacemos. Entonces, por eso Moisés proféticamente le habla al pueblo. Si ustedes no instruyen a los niños, no repiten estas palabras a sus chicos, a sus niños, no tiene sentido. Advertencia contra la idolatría. Esto es una constante. ¿Por qué? Porque Moisés sabe que es un pueblo muy, pero muy fácil de caer, de inclinarse a la idolatría. Porque sabe, Dios, sobre todo Dios, sabe que el corazón humano tiene esa sed. Y sobre todo de materializar la fe. ¿Se vieron? Por eso el becerro de oro. No, nosotros no queremos un Dios que no podamos ver.
es el eterno problema y contradicción de la gente que quiere materializar la fe. La fe no se materializa, la fe cree. Por eso el famoso dicho, si yo no toco, si yo no veo, no creo, ¿no es cierto? Como Tomás, si no veo, no creo. Bueno, va a haber ciertas normas, ciertas reglas y mandamientos acerca de tener cuidado con la idolatría. Ahora vamos a ir. Dios le va a entregar Canaán. ¿Por qué le va a entregar Canaán? Porque se la prometió a sus padres. ¿A quién se la prometió? A Abraham. Y después fue renovando la promesa, ¿no? En los patriarcas. No porque fueran buenos ellos, o porque fueran rectos, o numerosos, y menos justos, sino porque Dios había establecido una promesa. Y cuando Dios establece una promesa y la transmite de generación en generación, cumple con su... porque Dios no es hombre para mentir. Y Dios le pide 4 cosas, concretamente al pueblo. Que teman a Dios, número 1. Que anden en sus caminos. Que lo amen y que lo sirvan. Eso está del 10 al 12. 4 cosas. Bueno, vamos con leyes sobre el culto y la vida santa. Del 12 al 16. Otra vez, prevención contra la idolatría. ¿Cómo tenía que prevenir la idolatría? ¿De qué manera? Recuerden dónde van a entrar ellos. Ahora comienza una vida en comunidad. Van a tener que compartir de alguna u otra manera con otros pueblos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, destruir completamente todos los lugares de culto pagano. Es decir, todos los lugares altos, ¿se acuerdan? Donde se hacían altares, para destruir absolutamente con todos los lugares que tienen que ver con el culto pagano. Y esto es muy importante, sumamente importante. Debían prestar culto a Jehová en un solo lugar. En un solo lugar. ¿En qué pueden pensar ustedes a futuro cuando el Señor les dice, tiene que presentar a Jehová en un solo culto, en un solo lugar? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería ese lugar? Bueno, en principio donde esté la tienda, ¿no? El santuario. El templo. La iglesia todavía no se había creado, Eva. Pero en realidad de lo que está hablando, en principio, el que primero estuvo en Silo, ¿no? Y después ¿a dónde estuvo? ¿Dónde se trasladó? ¿Dónde la llevó David? ¿Dónde llevó el arca David? Jerusalén. Jerusalén. Ese iba a ser el centro de adoración por excelencia para todo el pueblo y después para el pueblo judío. Jerusalén, ese iba a ser el centro. Donde iban a llevar entonces sacrificios y ofrendas. Tercero, erradicar a los que cayeran en idolatría. Incluso, miren lo que iba a pasar. Dios iba a permitir que se levantaran falsos profetas. Lo iba a permitir. ¿Y saben qué? Incluso profetas que hicieran señales y milagros. Pero no debían dejarse ser engañados por estos falsos profetas. Es decir, de alguna manera Dios debió presentar estos personajes para probarlos. Ahora, ellos al ser detectados, cuando detectaban a estos falsos profetas, debían darle muerte públicamente. Y sus pertenencias debían ser quemadas.
Bueno, ¿se acuerdan del pecado de Acán? Bueno, Acán no era profeta. Apenas entran a la tierra prometida, ¿no? Toman Jericó y ¿qué hizo Acán? ¿Qué hizo Acán? Y vio tesoros ahí, vestidos, ¿no? ¿Y qué hizo? Si lo escondió, ¿no? Lo escondió pero era el anatema. ¿Recuerdan cuál fue su suerte? ¿Qué pasó con Acán? Bueno, lo mataron a él y a toda su descendencia. Bueno, deberes filiales y religiosos del 14 al 16. Otra vez, más recomendaciones, más mandamientos, no practicar costumbres paganas. Por ejemplo, no desfigurar sus cuerpos. Muchos ritos paganos tenían que ver con eso, con flagelarse, con desfigurar sus cuerpos. ¿Sí? ¿Recuerdan los profetas de Baal con Elías, la contienda en el Monte Carmelo? ¿Qué hacían los profetas de Baal? Se flagelaban, ¿no es cierto? Segundo, comer solamente lo considerado limpio. Otra vez, la dieta tenía que ser llevada a cabo, la dieta que Dios le había dado en Levítico. Y ofrecer a Dios los diezmos del trabajo, los productos de la tierra. Todo lo que tiene el ser humano le pertenece a Dios, absolutamente todo. Solo Dios pide una décima parte de eso para que sea apartada para el Señor. Otra vez, como la fiesta de jubileo, como el año sabático, debían cancelar las deudas cada séptimo año, que era el año de la remisión. Otra vez, tenía como regla esto, ¿qué cosa? Como objetivo, que no aumentase la riqueza de los más ricos, que no haya tanta brecha entre los ricos y los pobres. Es importante esto, porque siempre Dios fue garante de los pobres, siempre. Siempre en la ley, ¿recuerdan la ley cuando la tierra daba fruto el séptimo año? Era para, espontáneamente, sin trabajarla, era para los pobres. ¿Se acuerdan? Para las viudas y para los pobres. Y esto, no menos importante, lo quinto, es que debían hacer 3 peregrinaciones anuales. Quedaba establecido ya. 3 peregrinaciones anuales sí o sí tenían que hacer. ¿Cuál serían? ¿Cuáles serían estas 3 peregrinaciones? 3 de las fiestas más importantes. La Pascua. Bien. Pentecostés. Muy bien. Y... Tabernáculo. Exactamente. Exactamente. Fueron las fiestas que lo encontramos a Jesús permanentemente. Malas del Purín, que no estaba acá porque vino después con la abominación desoladora en el templo en la época en el periodo intertestamentario, pero no se hagan lío con eso porque ya van a llegar ahí, tranquilos. Pero son las 3 fiestas en las que Jesús estaba siempre. Bueno, leyes de justicia y humanidad. En Israel ahora rige una teocracia, ¿no es cierto? Como dijimos recién, es el gobierno de Dios. Pero en la tierra prometida iban a ser gobernados por reyes, lo que se denominó la monarquía hebrea. Pero esos reyes iban a tener que estar regulados por como dijimos, por esta constitución. Bueno, administración de la justicia. 16-17. Los jueces serían elegidos por el pueblo como representante de Dios
y juzgar imparcialmente. Lo segundo, sumamente importante, son las instrucciones acerca de un rey. En su tiempo, a su tiempo, Dios le daría un rey. Y Moisés anticipa las condiciones. Debería ser elegido por Dios, ser israelita, no extranjero. Recuerden que cuando nació Jesús, el rey era Herodes y no era judío, era idumeo. No debía aumentar para sí caballos ni volver a Egipto, ni imitar a otros reyes orientales. ¿Quién hizo todo lo contrario de lo que estoy diciendo? ¿Alguien sabe quién hizo todo lo contrario de lo que digo yo? No aumentar caballos, no volver a Egipto, no imitar a otros reyes orientales. Salomón hizo eso. No tomar para sí muchas mujeres. ¿Quién hizo eso? ¿Quién rompió con esta regla? Salomón. 700 esposas y 300 concubinas. ¿Te imaginás con 1000 suegras? No podés con una. No, pobre tipo, ¿no? No sé cómo hizo, pero bueno, así le fue, ¿no? Así le fue. Tampoco está en duda, ¿no? Respecto a esta. No, sí, por supuesto que fue el hombre más sabio de del mundo conocido. No, tampoco debía casarse a fin de hacer alianzas con los extranjeros, cosa que también hizo Salomón. Hizo alianzas con Egipto, con Moab, con Edom, casándose con estas mujeres extranjeras. No amontonar para sí riquezas, es decir, no beneficiarse con el poder, y se debía escribir una copia de la ley para el rey. El rollo de las escrituras estaba guardado en el santuario. Los levitas y los sacerdotes se lo tenían que entregar a cada monarca. Bueno, en realidad el último de los jueces fue Samuel, y llegó un momento que los hijos de Samuel no caminaban en los caminos del Señor, y el pueblo pidió un rey. ¿Se acuerdan? En Samuel dice, primera y segunda de Samuel, habla acerca de lo que ocurre cuando lo desechan a Samuel, y Samuel va a Dios y Dios le dice, tranquilo, no te están desechando a vos, me están desechando a mí. Dice, bueno, hace conforme a ellos quieran, y que que tengan un rey, pero este rey va a tener condiciones. De movida ya, los mejores hombres van a tener que ser alistados para el ejército, van a tener que tributar, bueno, el código de Deuteronomio, digo bien. Las porciones de los levitas, ya que Dios guardó la vida de los primogénitos aquella noche, cuando pasó por alto sobre Egipto, la Pascua, estos les pertenecían a él. Ahora Dios tomó a los levitas en lugar de los primogénitos para servir en el tabernáculo. ¿Qué hacían los levitas? Como dijimos, enseñaban la ley, ayudaban a los sacerdotes, no recibían tierras y estarían dispersos por todo el territorio. Los profetas y el profeta, se les da una promesa de que Dios levantaría una orden de profetas para que el pueblo no recurriera a adivinos, a agoreros, a espiritistas. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni hagas conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como un medium o vidente.
ni que invoque al espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Clarísimo, ¿no es cierto? Clarísimo. ¿Cuántos son de Leo? Levanten la mano. O de Escorpio. No. No creemos en el horóscopo, ¿no es cierto? Bueno. Y acá otra vez se confirma una vez más que Dios permitiría a los falsos profetas para probarlos, para ver si eran de Dios o no eran de Dios. Ciudades de refugio, ya lo vimos en el libro de Números esto, ¿no? Pero acá otra vez se establecen. Después Josué va a agregar 3 ciudades más. ¿Para quiénes eran las ciudades de refugio? Para los que mataban accidentalmente, para los que trabajando mataban a alguien por una cuestión accidental. Y esa persona corría hacia la ciudad porque podía ser vengado por el vengador de la sangre, por su hermano. Los ancianos de la ciudad lo que hacían era evaluar si había sido intencional o si había sido por accidente, y si si el homicida salía de la ciudad, el vengador tenía derecho a matarlo, así que no podía salir de la ciudad. Solamente podía salir de la ciudad cuando el sumo sacerdote moría. Entonces quedaba en libertad y volvía a su hogar sin peligro. Más leyes diversas. Muchas de estas leyes corresponden a la vida de Canaán y ya no son vigentes. Bueno, el servicio militar obligatorio, ¿no? Como ya lo vimos en el libro de Números. Excepto los que están en construcción de su casa, una casa nueva, o siembran una viña, o contraen matrimonio. Lo segundo es que Dios pide que destruyan completamente a los cananeos, a sus ciudades, a fin de no contaminarse. ¿Cumplió Israel con esto? ¿Josué completó toda la conquista? No. Ese fue el error de Josué. No los exterminó. ¿Y después qué hicieron? Se volvieron contra ellos. Había que diferenciarse en la vestimenta. Esta era una regla, un mandamiento muy interesante. Había que diferenciarse de la vestimenta entre los sexos. Era necesario distinguir entre hombres y mujeres. La esclavitud, la poligamia, el concubinato, el divorcio eran tolerados pero restringidos. Moisés no instituyó el divorcio. No lo instituyó. El repudio a la mujer se limitaba a una sola cosa. ¿Cuál era? Una sola cosa. Jesús lo define como fornicación, ¿no? O adulterio. Si el hombre repudiaba a la mujer, ella tenía la posibilidad de casarse con otro hombre. No podía volver a casarse con el mismo, con el divorciado. Ustedes saben que en la época de Jesús había 2 escuelas rabínicas, la de Shammai y la de Hillel. La de Shammai era la más estricta y decía solamente por adulterio, basándose estrictamente a la ley, a lo que decía Moisés, y Jesús, por adulterio. Y la de Hillel era la más liberal y le podía dar carta de divorcio, de repudio a la mujer por cualquier cosa. Así, se quemó la comida, carta de repudio. Le levantó la voz, carta de repudio. ¿Sí? Pasa mucho tiempo con el celular, carta de repudio, ¿no? Como corresponde, ¿no? No, tranquilos. Bueno, pero claro, se pasa de el efecto de pendular, ¿no? De un extremo al otro. Pero la ley contempla solamente una sola cosa para el divorcio, que es la infidelidad, o fornicación o adulterio.
Nosotros los pastores en este tiempo y en esta época estamos usando otra figura, que es básicamente también romper con el pacto, que es cuando hay maltrato, pero no maltrato de discusiones de todos los días, sino maltrato psicológico, de abuso, de violencia, ¿sí? Me gusta decir algo que alguna vez escuché. Alguien me dijo una vez: los pastores no le tienen que decir a la gente lo que tienen que hacer. Perdón, si una mujer está en riesgo de muerte, su integridad física, yo sí le voy a decir lo que tiene que hacer. ¡Huya! Salga de ahí. Después habrá tiempo para orar, para restaurar, para reconciliar, pero en principio, si la mujer está en riesgo de muerte, que salga de ahí. ¿Sí? Bien. La promulgación entonces de la ley en el Ebal y el Gerizim, en esos dos montes. Al entrar a la tierra prometida, entonces ellos tenían que edificar un altar, revocarlo con cal y escribir sobre ese altar la ley, ofrecer sacrificios, ofrenda de paz. Y 6 de las tribus se iban a ubicar sobre uno de los montes, sobre el Ebal, y 6 sobre el Gerizim. Se iban a dividir en 2 las tribus. Y cuando los levitas leyeran las maldiciones, los que estaban sobre el Ebal decían amén. Y cuando los levitas leyeran las bendiciones, los que estaban sobre el Gerizim decían amén. ¿Qué significa? Así sea. Así sea. Antes de la conquista tenían que estar grabadas las condiciones que determinaban la bendición y la maldición. La desobediencia traería consecuencias. Comienza Moisés diciendo lo siguiente: maldito todo el que talle o funda ídolo y lo erija en secreto. Esos ídolos, producto de artesanos, son detestables al Señor. Otra vez, ¿no? Materializar la fe, ¿no? Querer tocar. ¿Pueden pensar ustedes el corazón de Dios, el sentimiento, lo que siente Dios cuando alguien se inclina ante una estatua de yeso? ¿Pueden pensar qué siente Dios? Bueno, y todo el pueblo respondería entonces amén. Maldito todo el que deshonra a su padre o a su madre. Segundo mandamiento. Maldito todo el que deshonra, está después de la idolatría. Y todo el pueblo de que decía amén. Maldito todo el que robe terreno a su vecino cambiando de lugar sus límites de propiedad. La falta de respeto por la propiedad privada, ¿no? Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que desvíe a un ciego de su camino. Y todo el pueblo debería decir amén. Maldito todo el que se niegue a hacer justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Todo el pueblo decía amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre, porque ese acto es una deshonra al padre. También. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con un animal. Eso es lo que se llama zoofilia o bestialismo. Todas esas prácticas estaban del otro lado. Entonces Moisés les está advirtiendo: ojo, tengan cuidado, eso es lo que está pasando allá. Todo el pueblo responderá entonces amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su hermana, tanto por parte de padre como de madre. El incesto, de primer grado. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Maldito todo el que ataque a su vecino en secreto. Maldito todo el que acepte un pago para matar a un inocente. Maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Bueno, la consecuencia de la desobediencia, pero la obediencia traería
Por el contrario, bendiciones. Toda bendición, esto es un patrón. Esto es un principio espiritual. Toda bendición está sujeta siempre a obediencia. Toda bendición está sujeta a obediencia. Es imposible. Es ir en contra de la ley de Dios. Es ir en contra del carácter de Dios. Querer ser bendecido cuando no hay obediencia. Porque es una ley. Es un patrón y es un principio. Si obedeces al Señor tu Dios en todo, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te tengo hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Todas las naciones en la actualidad, donde se honra a Dios y sus estatutos, son naciones prósperas. Chequeen eso. Investiguen. No así donde se lo deshonra a Dios. Y déjenme decir esto como a modo de paréntesis. Los cristianos vivimos como cristianos y votamos como ateos. ¿Sabían eso? Porque hacemos obra de cristianos, abrimos merenderos, comedores comunitarios, ofrendamos, pagamos nuestros impuestos, hacemos obras en lo social, ¿no? La famosa justicia social, entre comillas, de la que habla tanto la Iglesia Católica, que le encanta hablar de justicia social, ¿no? Y es como una contradicción, justicia social. Pero bueno, los cristianos actuamos, vivimos, a la hora de votar votamos como ateos, porque votamos a gente pro aborto, votamos a gente que le roba a los pobres, votamos a políticos corruptos. Entonces, quiera Dios que nos dé la suficiente inteligencia emocional y espiritual para que a la hora del sufragio lo podamos hacer con mentalidad de reino. Bueno, producto de la desobediencia, entonces Israel sufrió las consecuencias. Y Moisés profetizó esto, lo profetizó. Peste, sequía, guerras, plagas. Se cumplió la dispersión en el año 722 a.C., cuando Asiria toma el reino del norte. Hay un sitio, el famoso sitio de Samaria, donde ocurren atrocidades, hasta canibalismo, por haberse apartado de los mandamientos, de los principios de Dios, de haberle dado la espalda al Señor. El cautiverio en Babilonia, los 70 años por no haber hecho descansar la tierra, 70 años, pero también por haberse apartado de los mandamientos del Señor. El sitio de Jerusalén, esto fue en el año 70 después de Cristo, cuando Tito invadió Jerusalén y se llevó como esclavos a los judíos y los vendió como esclavos. Y por último, yo sé que ustedes no quieren terminar, pero ya se tiene que terminar porque ya se termina esto. La pasamos bien, aprendemos mucho, pero se termina. Es el último discurso de Moisés. Y es un llamado a renovar el pacto y apela a esta generación a que sean leales. No sean como sus padres. No sean desobedientes. Crean en el Señor. Obedezcan. De todas maneras, predice la apostasía y el castigo. Ellos van a experimentar la bendición y la maldición. Solamente la gracia abrirá la puerta para el perdón y para el arrepentimiento.
En el capítulo 30 es muy interesante porque se habla de algo que comenzaron a hablar después los profetas. Ezequiel, Jeremías, la promesa de que Dios va a circuncidar sus corazones. Va a circuncidar el corazón de su pueblo. Aquí es donde abrevan los profetas y hablan de esto. ¿Qué era la circuncisión del corazón? La circuncisión era un rito, ¿no es cierto? Era un rito de pertenencia. Para pertenecer al pueblo tenía que circuncidarse. El pueblo de Dios se tenía que circuncidar. Esta generación todavía no lo había hecho, por eso lo va a hacer Josué después. Pero el Señor está hablando de otra, Moisés está hablando de otra, del corazón, no del rito, no de la costumbre, sino del corazón. No debían pensar que la ley era demasiado difícil para cumplirla, porque les dice, no está en el cielo, ni más allá del mar, no es inalcanzable, está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Por eso los profetas permanentemente hablaban del corazón. Ezequiel dice, les daré un corazón nuevo y derramaré mi espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y ya vamos entrando a los días finales de Moisés. Hay más disposiciones, ya con 120 años, el gran caudillo prepara su muerte, su partida. Alienta al pueblo para la conquista y comienza la transición, a hacer la transición ahora efectiva entre él y Josué. Le entrega la ley a los levitas para que sea guardada junto al arca, en el lugar santísimo. Y acá ocurre el cántico de Moisés. Si uno quiere enseñar y que algo quede grabado para siempre, pónganle música. Pónganle música. Al cruzar el Mar Rojo, Moisés había cantado un cántico de victoria, ¿no es cierto? Ahora está a punto de terminar su carrera y compone este nuevo canto profético. Incluye el nacimiento de Israel, su niñez, su integridad, su apostasía, su castigo, la restauración. Este cántico llegó a tener una relevancia en Israel y una influencia tan poderosa que conmovía a los israelitas. Tiene figuras retóricas muy importantes. Lo menciona a Dios como la roca de Israel, como el refugio y defensor de su pueblo. Describe el cuidado de Dios como extraordinario, como su pueblo empleando tres figuras. Miren, Israel su porción, la porción de Jehová, es su herencia, y lo compara como un hombre que cuida sus propios ojos. La compara también como el cuidado que tiene una águila hembra con sus polluelos y les enseña a volar. Hay un término muy interesante que es Jerusún, donde dice engordó, 32:15, es Jerusún. Es una expresión de cariño que significa niño mimado, pero también tiene una connotación como un animal engordado que en vez de ser sumiso es rebelde y da coces o da patadas, ¿no? Y revela el carácter de Israel. Da la bendición para las tribus, para las 12 tribus, en el 33, antes de subir al monte Nebo, para contemplar la tierra. Bendice entonces a las tribus, pasa por alto los pecados, presenta la gracia mostrada por Dios, y las bendiciones se concentran mayormente en la ubicación de cada tribu, según la tierra. Y acto seguido
se nos describe la muerte de Moisés. Es evidente que Moisés no puede escribir esta parte del Pentateuco, ¿no es cierto? Como parte de la recompensa por su fidelidad, Dios le concede contemplar la tierra en este monte, pero no le permite entrar por su desobediencia en Meriba. ¿Se acuerdan? En el lugar de la rencilla, cuando el pueblo pidió agua y él golpeó 2 veces con la vara. Entonces, ¿a quién se le atribuye esta última parte del Pentateuco o de Deuteronomio? ¿Quién es el que escribe supuestamente? ¿A quién se le atribuye? No puede ser Moisés. A Josué. La pregunta es, ¿no entró Moisés a la tierra prometida? No entró. Bueno, no entró ahora, pero va a entrar 1500 años después. En un momento muy, muy importante en la vida y ministerio del Señor Jesús. Va a estar en el monte de la transfiguración con Elías. ¿Sí? Así que no es que no entró momentáneamente. Y como para Dios un año es como 1000 años, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no está atado a tiempo y espacio. Entró posteriormente. No entró en ese momento, no entró con el pueblo. Profe, Sí, perdón, quizás hago una pregunta, eh, no sé, ignorante, porque me recuerda el parcial, esa pregunta estaba que usted la puso ahí, no sé si yo me confundí, yo sabía que Moisés no entró a la tierra prometida por lo que pasó en Meriba por golpear la roca, y la pregunta decía que por no creer de que podía santificar Dios al pueblo, algo así. Entonces, ahí donde dudé, yo tenía esta respuesta que la sé por golpear la piedra. Quizás es capciosa, como se dice. Ahí fallé. perfecto. No hay preguntas capciosas, hay verdaderos o falsos. Que recuerden siempre eso. No existe la pregunta capciosa. ¿Es verdadero o es falso? Por eso es un ejercicio de leer bien, entender lo que se está leyendo y después deducir si es verdadero o si es falso. ¿Está? Sí, pero no santificó al Señor y atribuyó el milagro a ellos. Os hemos de hacer salir agua de la roca. Se atribuyó como el milagro a él, da a entender eso. Por eso no santificó al Señor ahí en Meriba. Así que Moisés, entonces siervo del Señor, murió ahí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en el valle, en un valle cercano a Bet Peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Tenía Moisés 120 años cuando murió, conservó buena vista y mantuvo todo su vigor, como dijimos al principio. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días, hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. ¿Por qué creen que no se conoce hasta hoy el lugar de la sepultura? Leyeron Judas ustedes, ¿no? Cuando dice que contendía el ángel con el Satanás por el cuerpo de Moisés. Dios quiso mantener esto, digamos, que nadie supiera, absolutamente nadie supiera. ¿Por qué? Porque se iba a transformar esto en peregrinaciones, ya tenemos suficiente, demasiado, ¿no? Gente que va como si yo fuera a Israel y sería más cristiano o más consagrado porque no estoy diciendo que no se puede ir y que habría que ir, que pues son lugares muy lindos para conocer e históricos, pero no nos hace mejores cristianos, más espirituales, porque visitemos el Sinaí, por ejemplo, ¿no? Porque de hecho dice Dios que ya no habita en templos hechos de manos humanas, sino que ahora habita ¿dónde?
Dios ya no está con su pueblo, Dios está en su pueblo. Pero no se conoce el lugar de su sepultura. Y dicho esto, tenemos que concluir diciendo que no existió, según mi criterio humilde y probablemente equivocado, como siempre, para mí, un líder como Moisés, y que haya tenido las revelaciones que haya tenido Moisés de parte de Dios. Ni siquiera Juan en Patmos la tuvo. Es lo que yo creo. Entonces, es mi deseo y mi oración que todos ustedes tengan el corazón de Moisés. Que a la hora de liderar, de tener intimidad con el Señor, de cada situación que ocurra, de cada problema que venga en el ministerio, en el servicio, vayan siempre al Señor a consultar, vayan en oración al Señor y no tomen decisiones sin antes hacer lo que hacía Moisés: ir a la tienda, entrar en la presencia de Dios y que Dios le revelara lo que tenía que hacer. El éxito del ministerio siempre y siempre será estar en conexión directa con el Señor, para saber qué hacer y para no actuar humanamente, sino espiritualmente. Dios le bendiga, gracias por su atención, los felicito, han llegado a final de año. Y es alentador verlos seguir estudiando, y una cosa que me gusta reiterar es que de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, abandonen la preparación. No lo hagan. Si tienen un llamado de parte del Señor, si quieren servir mejor y más efectivamente al Señor, es importante la preparación. Aquí en el laboratorio es donde podemos evacuar todos los errores, y siempre a la luz de la palabra, siempre a la luz de las escrituras. Así que Dios les bendiga mucho, espero que les haya ido bien a todos, y si no les fue bien, tranquilos, hay recuperatorio. Sí o sí los espero el lunes 22, no puede faltar nadie, porque tenemos una sorpresa especial de Estados Unidos. Se va a venir de Estados Unidos a hacer un Zoom, no, mentira, va de Estados Unidos, que es medianoche, se va a conectar para estar con nosotros, para traernos una palabra pertinente el día lunes, que es la clausura, ¿sí? del ITC. Dios les bendiga mucho, bendiciones a todos y buen fin de semana, buen fin de semana. Y si tienen obras de Navidad, que el Señor bendiga esas obras y mucha gente pueda conocer al Señor a partir de las obras que hagan. Bendiciones. Bendiciones. ¿Vamos a tener traductora? No sé, es una sorpresa, dije. Si, Bueno, si digo lo otro, no sería sorpresa. Claro. Los espero entonces el lunes 22. Bendiciones para todos.